Fue una de las ideas políticas más poderosas de la historia. Una nueva fe para una era de escepticismo. Prometía un mundo de armonía y abundancia, compartiendo la propiedad y distribuyéndola de forma equitativa. La idea se llamó socialismo y se difundió más lejos y rápido que ninguna religión de la historia. Pero entonces, en un abrir y cerrar de ojos, se vino abajo. ¿Qué ocurrió? En esta serie investigaremos el auge y la caída de una idea que cambió el mundo. Una idea que prometía un paraíso en la Tierra. Socialismo, el paraíso terrenal. La primera parte del siglo XIX trajo consigo la fe en un progreso humano sin límites. Se abandonaron las viejas ideas basadas en la religión y la superstición a favor de otras nuevas supuestamente fundamentadas en la ciencia y el pensamiento racional. Una de esas ideas recibió el nombre de socialismo. Hola, soy Ben Wattenberg. Bienvenidos a Socialismo, el paraíso terrenal. En esta primera entrega, un reformador británico crea un modelo de utopía en la frontera americana. Poco después, dos filósofos alemanes reestructuran la idea como profecía, afirmando que el socialismo es el destino del mundo. Comienza el siglo XX y la Revolución Rusa se propone cumplir la profecía a cualquier precio, incluyendo asesinatos en masa. Mientras, los reformistas pacíficos de Europa y Norteamérica responden de forma diferente a la llamada del socialismo. Y así empezamos, en América. Estados Unidos aún no tiene 50 años de vida. Abundan los terrenos en el oeste, un imán para nuevos pobladores y nuevas ideas. Indiana, 1825. A orillas del río Wabash se desarrollaba un gran experimento. Se llamó New Harmony y sería una comunidad de igualdad. Presagiaba una nueva forma de vida y con el tiempo, un nuevo mundo. Su fundador fue un industrial británico llamado Robert Owen y sus seguidores pronto acuñarían un nombre para su visión: socialismo. Cuando Robert Owen llegó a Norteamérica ya era famoso por sus ideas progresistas. Su fábrica de tejidos de New Lanark, Escocia, era la empresa más conocida de la época. Owen redujo la jornada laboral, restringió el trabajo infantil e incluso proporcionó bajas por enfermedad. No solo se preocupaba por cómo trabajaban sus 2000 empleados, también por cómo vivían. Todo aquel que viviera en sus propiedades en New Lanark debía hacerlo bajo sus reglas y eran muy concretas. ¿Con qué frecuencia sacar la basura o bañarse? ¿A qué hora debían llegar a casa por la noche? No podían emborracharse en público. Debían pasar tiempo con sus familias. Ese tipo de cosas. La educación era una pieza clave de las reformas de Owen. En vez de contratar a los hijos de sus empleados, les obligaba a ir al colegio. También creó el primer centro de preescolar del Reino Unido. Formaba parte de lo que llamó Instituto para la Formación del Carácter. Owen también desarrolló una teoría sobre la naturaleza humana, que se convertiría en una de las ideas fundamentales del socialismo. Resurgiría una y otra vez. Él pensaba que el carácter humano se podía moldear. Afirmó, la verdad más importante es que el carácter de un hombre está dirigido,
y no por sí mismo. Pensaba que el hombre estaba determinado por su entorno y que empezando desde el nacimiento y educando a esos niños en un ambiente privilegiado, a través de la educación y la liberación del intelecto y el espíritu, se podía conseguir un carácter perfecto. Lo llamó el segundo advenimiento de la verdad. Él creía ser el segundo Mesías. Pero a diferencia de Jesús, que solo podía expresar la verdad con parábolas, Owen podía decirla literalmente porque contaba con la ciencia. La gente se tomó a Owen muy en serio. Cuando llegó a América en 1825, se convocó una sesión en el Congreso para escuchar sus ideas. Ante una audiencia que incluía al presidente James Monroe y al futuro presidente John Quincy Adams, Owen anunció que había adquirido un pueblo en Indiana. Allí continuaría el trabajo iniciado en New Lanark, pero esta vez su comunidad sería de verdadera igualdad. Harmony, en Indiana, había sido fundada una década antes como una comuna religiosa. Owen se la compró a George Rapp, el carismático líder de una secta de luteranos alemanes que se marcharon para seguir una de las visiones de Rapp. Dejaron 160 edificios y unas 12.000 hectáreas de terreno fértil. En aquella época, Indiana estaba casi virgen. Y allí, en medio de la naturaleza, había una bonita población con casas de ladrillo y madera y una magnífica iglesia cruciforme en el centro. Era muy avanzada. Entonces se la llamó la Atenas del Oeste. El 27 de abril de 1825, Robert Owen dio la bienvenida a 800 personas a la ciudad que había rebautizado como New Harmony. Los intelectuales se sintieron especialmente atraídos por este lugar. El pueblo pronto se convirtió en centro del pensamiento progresivo y la experimentación. Había educación a todos los niveles, desde la infantil hasta la de adultos. Publicaban un periódico. Había naturalistas explorando el entorno de la ciudad. Escribían libros de ciencia natural para mostrar a la gente las maravillosas especies del Medio Oeste. Se daban conferencias sobre la igualdad de derechos para las mujeres y sobre la abolición de la esclavitud. Corrían los años 1827 y 1828. Para hacerlo coincidir con el 5º aniversario de la Declaración de Independencia en julio de 1826, Owen hizo público lo que veía como el siguiente paso en la liberación de la humanidad: la Declaración de la Independencia Mental. A partir de ese momento, proclamó, el hombre se liberaba de la trinidad de males responsables de todos los vicios y sufrimientos del mundo: la religión tradicional, el matrimonio convencional y la propiedad privada. El último era la clave. La idea de terminar con la propiedad privada animaría al socialismo durante los siguientes 150 años. I think that Robert Owen arrived slowly at the conclusion. Robert Owen llegó poco a poco a la conclusión de que la propiedad y el beneficio individual estaban minando las oportunidades de crear una nueva sociedad. Las desigualdades en la sociedad eran creadas por las desigualdades en la administración de propiedades, riquezas y beneficios. Owen no cedió sus propiedades a la comunidad, pero la gente empezó a vivir allí de forma gratuita. Todos los bienes se distribuían en el almacén del pueblo. No era el sistema más eficaz. Un miembro de New Harmony llamado Paul Brown escribió:
Incluso las ensaladas eran depositadas en el almacén para repartirlas, dando 10.000 pasos innecesarios y haciendo que llegaran a la mesa en estado lamentable. Al poco tiempo, muchos miembros perdían entusiasmo por el experimento. Uno de los problemas de New Harmony fue que era un grupo grande de idealistas en un lugar aislado. Pasaban mucho tiempo pensando sobre el ideal de la comunidad perfecta. Al final, había muchos pensando y pocos trabajando. Nadie trabajaba. Al poco tiempo, las industrias que habían prosperado con los seguidores de George Rapp quebraban o cerraban. Tras 2 años, varias reorganizaciones y 7 constituciones diferentes, el gran experimento de Owen se vino abajo. Owen tardó en asumir el fracaso de New Harmony. Durante meses, cuando la gente que lo rodeaba, incluidos sus hijos, le decía que todo se estaba desmoronando, no dejaba de decir que todo iba muy bien. Al final no pudo continuar con sus pretensiones porque la gente empezó a irse. Owen encontró una excusa culpando a la gente que llegó a New Harmony de ser material humano pobre para su experimento. El hijo de Owen, Robert Dale, permaneció en New Harmony tras su declive. Tenía un concepto diferente del experimento de su padre. Escribió: todo esquema de cooperativa que proporcione igual remuneración al hábil y trabajador que al ignorante y ocioso debe labrarse su propia ruina por su injusto plan. Eliminará necesariamente a los miembros valiosos y se quedarán solo los imprevisores, los no cualificados y los malos. A pesar del fracaso de New Harmony y los otros intentos de poner en práctica el socialismo, la idea continuó generando gran entusiasmo. Pronto, 2 filósofos aceptarían la utopía y la convertirían en fe, afirmando que el socialismo no era solo deseable, sino inevitable. En Inglaterra, Robert Owen y sus seguidores estaban construyendo lugares de reunión para los fieles socialistas. Los llamaron salas de ciencia. Cada semana miles de partidarios del nuevo mundo moral de Owen llegaban allí buscando inspiración. Aunque proclamaban de corazón su desprecio por todo tipo de religiones, se reunían allí todos los domingos con sus familias. Pero no le llamaban misas. Le llamaban reuniones. Algunos subían al estrado y hacía algo parecido a un sermón, pero ellos lo llamaban conferencia. Después cantaban con un libro de himnos socialistas, pero no cantaban sobre Dios y la bondad, sino sobre la igualdad y la hermandad. En 1843, la congregación de Manchester incluía a un periodista alemán de 22 años llamado Friedrich Engels. Para un joven que se rebelaba contra la fe de sus padres, las reuniones tenían un gran atractivo. Engels era un rebelde. Sería el típico joven miembro de una fraternidad. Le interesaba el ejército, los deportes. Le encantaban los pubs, las mujeres. Pero también era un intelectual. Era el tipo de persona que enseguida se reconoce como un líder, como alguien que congrega gente a su alrededor. En Alemania, Engels se reunía con los radicales.
y su padre quería alejarlo de la mala influencia de sus amigos. Se le ocurrió enviarlo a Inglaterra, a Manchester, donde el negocio familiar tenía una sucursal. Y Fred accedió. Pero su padre no sabía que su hijo y sus amigos radicales habían llegado a la conclusión de que la revolución iba a estallar en Inglaterra y Fred quería estar allí para tomar parte en la acción. Una vez en Manchester, Engels escribió lo que se convertiría en un famoso estudio sobre la clase obrera inglesa durante la Revolución Industrial. Los obreros de 1840 en Inglaterra llevaban una vida miserable. Trabajaban 16 y 18 horas al día. Vivían en condiciones infrahumanas. Proliferaban las enfermedades. Las condiciones de vida estaban muy por debajo de lo que se esperaría incluso en países subdesarrollados. El trabajo infantil estaba a la orden del día. Fue una época lamentable. Engels veía que la clase obrera vivía de forma miserable y al mismo tiempo imaginaba su salvación si la historia proporcionaba un campo de cultivo para la revolución. Comprendió que antes o después los obreros verían que la historia jugaba a su favor y que por lo tanto los radicalizaría. Una vez radicalizados, los obreros ya no se verían pasivamente como víctimas del capitalismo e intentarían cambiar esa situación. Engels empezó a colaborar en el Nuevo Mundo Moral de Owen y otras publicaciones radicales. Entre ellas había un periódico editado por un hombre de 25 años que había formado parte del círculo de radicales del joven Fred en Alemania, Karl Marx. De joven, Marx era muy carismático. Tenía un estilo imponente y un gran genio para la teoría. Donde otros veían un significado, Marx veía un significado dentro de otro y este dentro de otro mayor. Sus colegas lo miraban asombrados y decían, este es el gran genio que puede resolverlo todo. A Marx no le interesaban demasiado las ideas de sus colegas. Pero uno de los artículos de Engels llamó su atención. Los dos hombres empezaron a cartearse y en el verano de 1844 decidieron encontrarse en París. Fue el principio de una de las amistades más fructíferas, intelectualmente hablando, de la historia. Marx era el profeta. Su personalidad y su naturaleza lo convertían en una figura exuberante y carismática. Engels admiraba sus ideas, pero fueron sus primeros trabajos e investigaciones los que pusieron los cimientos sobre los que se basó posteriormente el marxismo. Engels apoyó a Marx, no solo a través de su investigación, sino también económica y psicológicamente. Sin Engels no hubiera existido el marxismo. En enero de 1848, estudiantes y obreros tomaron las calles de Palermo. En febrero, la revuelta se había extendido a París. Pronto 50 levantamientos conmocionaban el continente europeo, desde Rusia hasta el Canal de la Mancha. Marx y Engels volvieron a Alemania para unirse a las barricadas. Acababan de terminar de escribir un programa para la organización obrera con base en Londres. El panfleto acabaría conociéndose como el Manifiesto Comunista. La aparición del manifiesto quedaría unida para siempre a la revolución, añadiéndole su aura. Pronto, el mundo conocería una sencilla premisa del marxismo, que la historia de todas las sociedades existentes hasta ese momento era la historia de la lucha de clases. Para Marx y Engels, la esencia del sistema capitalista era la explotación. Como ellos lo veían, los obreros eran los que hacían los productos que salían de las fábricas, pero los capitalistas eran los que se llevaban todos los beneficios. Ellos hablaban de los medios de producción, el término marxista para la maquinaria y las fábricas. Eso era muy injusto. El único modo de rectificar era que los obreros se unieran y arrebataran las fábricas a los capitalistas para poder quedarse con el beneficio de los productos que ellos creaban. El Manifiesto Comunista predijo que mientras el capitalismo progresara,
La clase obrera sería cada vez mayor y más pobre, tanto que la revolución sería inevitable. El resultado sería el socialismo, un nuevo estado obrero donde la gente contribuyera según su capacidad y recibiera según sus necesidades. Con el tiempo, el gobierno mismo sería innecesario y daría paso a una nueva sociedad sin patria, a la que Marx y Engels llamaron comunismo. Marx y Engels propugnaban que aunque el obrero llevara una vida miserable y la lucha política pareciera desesperada, la historia se abría paso hacia ese final, y eso daba al marxismo su increíble fuerza. Muchos socialistas aceptaron el argumento. El Manifiesto Comunista se convertiría en uno de los panfletos más influyentes jamás publicados, con traducciones a todos los idiomas europeos con el cambio de siglo. Pero el manifiesto era solo un resumen. Marx se puso a trabajar en un volumen que explicara una teoría completa del socialismo. En 1851, Marx escribió a Engels que esperaba terminarlo en 5 semanas. Pero 5 semanas se convirtieron en 5 años, otros 5 y después 5 más. Mientras, Marx dependía económicamente de Engels. La única vez que Marx consiguió un trabajo fue como corresponsal del New York Tribune, pero no hablaba inglés, por lo que no podía escribir los artículos en ese idioma. Engels sí lo hablaba, así que hizo de negro de Marx un buen número de años, hasta que alcanzó el nivel necesario para escribirlos él mismo. Marx tardó casi 20 años en terminar su obra maestra. En 1867 acabó el primer volumen de El Capital, prometiéndole más volúmenes. El libro pronto sería aclamado como un gran avance en el pensamiento político y económico. En el desarrollo científico de la época, y hablamos del siglo XIX, Marx había logrado, al menos para muchos socialistas, lo que Darwin había conseguido en la biología. Había puesto al descubierto las leyes económicas que regían el capitalismo. Y en ese sentido, había desvelado el motor de la historia, el desarrollo económico. Gracias a Marx tenemos este sentido económico de la historia. Vemos a la gente como actores de un drama en el que las fuerzas económicas son fundamentales y las clases, más que los individuos, son el motor que mueve la historia. Engels sobrevivió 12 años a Marx. Gracias en gran parte a su trabajo de relaciones públicas, el marxismo se extendió a los movimientos obreros de Alemania y de toda Europa. Pero cuando Engels murió en 1895, los socialistas más perspicaces empezaron a ver grietas en la doctrina marxista. A finales del siglo XIX, la teoría marxista tenía ya 50 años. Pero no se hacía realidad. Los obreros no eran más pobres y no llegaba la revolución. Había dos opciones: estar con los obreros, olvidarse de la revolución e intentar mejorar las cosas, o querer una revolución que les diera una nueva y gloriosa sociedad. Si los obreros no querían hacer la revolución, ya encontrarían a otros que la hicieran. Mientras el siglo XIX llegaba a su fin, dos hombres muy diferentes defenderían cada una de las opciones. El movimiento se dividiría en dos. El rápido ascenso del socialismo en Alemania asustó a los gobernantes del país. En 1878 el canciller Otto von Bismarck prohibió toda actividad socialista, obligando a exiliarse a muchos miembros del Partido Socialdemócrata. Entre ellos, un joven bancario de nombre Edward Bernstein.
Pronto se convirtió en director del periódico clandestino del partido, primero en Suiza y después en Londres. Cuando Bernstein llegó a Inglaterra, se puso en contacto con Marx y Engels, que a su vez se entusiasmaron con sus ideas. Cuando murió Marx, Engels pidió a Bernstein que hiciera un cuarto volumen de El Capital con las notas de Marx. Cuando Engels murió, también le pidieron ser uno de sus albaceas. Estuvo muy unido a estos dos hombres y en el periodo posterior a sus muertes fue considerado uno de los socialistas internacionales más importantes. Pero Bernstein vivió una era muy diferente a la de sus mentores. Los modos de vida estaban cambiando, y no precisamente como había predicho Karl Marx. Bernstein no tardó en empezar a cuestionarse su fe en el marxismo. Pensaba que el capitalismo estaba evolucionando hasta incluir cada vez más a la clase obrera. Tenía pruebas empíricas que demostraban que la clase obrera no era cada vez más pobre. Por lo tanto, demostró que la visión marxista estaba equivocada en algo. Bernstein decidió enfrentarse a sus dudas. Escribió: "Esto no puede continuar. Es absurdo intentar reconciliar lo irreconciliable. Hay que dejar claro en qué estaba equivocado Marx y en qué no". La crítica de Bernstein empezó a ser conocida como revisionismo y provocó un debate urgente entre socialistas de todo el mundo. Bernstein decía, lo que se entiende normalmente como el objetivo final del socialismo no es nada para mí, el movimiento lo es todo. Eso provocó consternación en el partido, porque la gente pensaba que Bernstein había renunciado a su gran objetivo, y ese gran objetivo, tal como lo conocemos, era el fracaso del capitalismo. A Bernstein ya no le interesaba o no creía en la caída del capitalismo. En tal caso se podría decir que ya no era un socialista marxista. Era como si el Papa de Roma ya no fuera católico. A miles de kilómetros, un hombre de 29 años seguía el debate exiliado en Siberia. Su respuesta a las críticas de Bernstein cambiaría para siempre la faz del socialismo. Su nombre, Vladimir Ilyich Ulyanov, más conocido por su nombre de guerra, Lenin. Lenin probablemente fue el mayor adicto al trabajo de Rusia, un país que no se caracterizaba por trabajar. Pero él se esforzaba. Era muy inteligente. Tenía una gran confianza en sí mismo y creía saber a ciencia cierta lo que era bueno para todo el mundo, y en especial para el futuro de su país. Cuando Vladimir tenía 17 años, su hermano mayor, Sasha, fue ejecutado por planear el asesinato del zar Alejandro III. Fue el comienzo de su carrera hacia la acción revolucionaria. Después de ir a la universidad, participó en una manifestación no política. Iba en contra de algunas normas de la universidad. Cuando fue arrestado y se descubrió que era el hermano pequeño del terrorista ejecutado, fue expulsado de la universidad. Era un gran estudiante, así que tuvo que pasar varios años de inactividad. Vladimir fue desterrado a la casa de campo familiar. Allí empezó a leer la literatura radical que había dejado su hermano ejecutado. Leyó a varios revolucionarios rusos, a Karl Marx, y llegó a la conclusión de que era importante crear un nuevo sistema socialista en Rusia, como pensaba su hermano. Los revolucionarios tenían que aprender a hacerse más fuertes, a convertirse en héroes que lo dieran todo por salvar a Rusia, como lo había hecho su hermano. La actividad revolucionaria de Vladimir le llevaría a tener más problemas con la ley. Cuando leyó los escritos de Edward Bernstein, casi una década después,
volvía a estar en el exilio, esa vez en Siberia. Su vida giraría entonces en torno a un solo objetivo: la revolución. Lenin solía estar furioso. Era su personalidad. Bernstein le enfurecía, pero a diferencia de otros, se dio cuenta de que tenía razón, de que los obreros no iban hacia la revolución. Cuando Lenin volvió del exilio, su hermano menor fue a buscarlo a la estación de tren. Dmitri Ulyanov recordaría después el primer tema que salió de los labios de su hermano: la necesidad de refutar a Bernstein. Pronto estableció una idea radicalmente diferente de qué hacer si los obreros no iban a la revolución. Lenin desarrolló muy pronto lo que yo llamaría una política basada en la ausencia de confianza. Si no se puede esperar que los obreros hagan una revolución, ¿en quién confiar? Para Lenin solo se podía confiar en revolucionarios profesionales, como él mismo, que harían la revolución en nombre del pueblo. Lenin se dijo: al diablo con los obreros, la revolución lo es todo. Pero no fue tan honesto. No dijo al diablo con los obreros, sino: tendremos que descubrir la vanguardia de los obreros, del proletariado. Seremos mis camaradas y yo, y nosotros haremos la revolución para los obreros. Para Lenin era más que una teoría. En 1900 abandonó Europa para fundar un periódico clandestino, Iskra o Chispa, con la que prendería un nuevo movimiento revolucionario en Rusia. En el verano de 1914, 50 años de paz en Europa llegaban a un sangriento final. Todo el continente se vería envuelto en el conflicto más violento que el mundo haya visto. La Gran Guerra golpeó a Rusia con especial dureza. Hubo una crisis en el transporte, inflación. En las ciudades del norte, especialmente en la capital, San Petersburgo, había escasez de alimentos y combustible. Fue un invierno muy duro. A principios de 1917, el suelo se desmoronaba bajo el régimen zarista. Mientras las tropas rusas luchaban contra Alemania en el oeste, las huelgas y protestas se extendían por todo el país. En Petrogrado se amotinó un grupo de soldados. Fue el principio de lo que se conocería como la Revolución de Febrero. Para evitar un levantamiento similar en el frente, el zar abdicó del trono. El poder cayó en manos de un gobierno liberal provisional. Hubo una especie de caos y anarquía que se extendió rápidamente en Rusia después de la Revolución de Febrero, después de la abdicación del zar. La tierra había sido tomada por los campesinos. Pueblos pequeños declaraban su independencia y hacían sus propias banderas. Parecía que todos los vínculos que unen a la sociedad, el miedo, la lealtad, la tradición, se desvanecían y Rusia se desintegraba en pedazos. Muchos socialistas rusos dieron la bienvenida al nuevo gobierno liberal, pero no Lenin. Había vivido en el exilio en Europa durante casi 15 años, a veces incluso viajando disfrazado. Había trabajado para reforzar y formar un nuevo partido en Rusia, el bolchevique, ordenando incluso robos a bancos y extorsionando para financiar las actividades del partido. Ahora veía la oportunidad que estaba esperando. El 25 de octubre de 1917 los bolcheviques atacaron. Esta es una reconstrucción soviética del asalto de los hombres de Lenin al Palacio de Invierno de San Petersburgo. En realidad, la revolución fue mucho menos dramática. El gobierno provisional entregó el poder sin apenas derramamiento de sangre. Pocos esperaban que el nuevo régimen estuviera más tiempo en el poder que el anterior.
Cuando Lenin y los bolcheviques tomaron el poder, eran una minoría. Casi inmediatamente, el régimen bolchevique se vio envuelto en una guerra civil que ganó militarmente, pero que también ganó porque los bolcheviques habían usado bien la propaganda para conquistar lo que hoy podríamos llamar los corazones y mentes del pueblo ruso. A través de carteles, folletos y discursos, Lenin intentó convencer a los rusos de quiénes eran los enemigos del pueblo y quiénes sus salvadores. Pero Lenin no se quedó en la propaganda. Los enemigos del pueblo recibieron su merecido, incluidos sacerdotes, agricultores ricos y oponentes políticos. Lenin comenzó con Nicolás II, el último zar de Rusia. Él, su esposa, sus 5 hijos, su médico, sus criados, todos fueron asesinados. Después mutilaron los cuerpos y los quemaron. Los restos fueron enterrados en una fosa que se descubrió hace pocos años. Después, en agosto de 1918, un revolucionario que creyó que Lenin había traicionado a los rusos le disparó hiriéndolo casi mortalmente. Lenin y sus secuaces decidieron llevar a cabo el terror rojo. Fue algo terrible. Sacaron a mucha gente de prisión, entre ellos a presos políticos, que no habían sido juzgados y que no habían hecho nada contra los bolcheviques, y los fusilaron. Aquella noche mataron a cientos de personas. Muchos otros se vieron desterrados a campos de trabajos forzados. Con Joseph Stalin, el sistema sería conocido como el Gulag. Parte del terror rojo consistió en meter a todos los miembros de la oposición en campos de concentración a las afueras de las grandes ciudades. Fueron los primeros campos y a partir de ellos se desarrolló el sistema Gulag. Fueron precursores de lo que habría después en el régimen de Stalin. El zar había sido tachado de tirano por ejecutar a un grupo de radicales violentos. Con Lenin y sus seguidores, millones de personas morirían a manos del Estado. Es difícil calcular cuántas personas murieron bajo Lenin y Stalin, porque había muchas formas diferentes de morir. Hubo gente que lo hizo en los campos, otros que fueron ametrallados en los bosques, hubo gente que murió deportada y otra de hambre. Si se suman todos, el número sería de decenas de millones. Lenin en general no sentía simpatía por los seres humanos tal como eran. Creía, como otros, que a través de la educación y las leyes se podía conseguir que la gente rechazara la propiedad privada. Quería crear nuevos seres humanos. La raza humana existente estaba tan podrida que acabar con ella era algo progresista. Entre el terror y la guerra, Lenin estaba construyendo un sistema de gobierno desconocido hasta entonces. Junto con el antiguo régimen, fueron borradas por completo las industrias capitalistas rusas, bancos e iglesias. En su lugar, una única institución, el partido. La mayoría de los bolcheviques no tenían experiencia en negocios o administración, pero idearon un plan para dirigir el país con la quinta economía y la tercera población más grandes del mundo. Los resultados no fueron precisamente un paraíso terrenal. En 1920 se podía decir que la sociedad civil y la civilización habían llegado a un punto muerto. Hubo una hambruna generalizada. La industria se había venido abajo. El ferrocarril había dejado de funcionar. La economía se había desintegrado y el pueblo volvía a las formas más primitivas de trueque. Murió mucha gente. Fue una pesadilla. Ahora, Rusia era conocida oficialmente
como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los bolcheviques se llamaban a sí mismos comunistas. El término se había ido intercambiando con el de socialismo. Pero tomó un nuevo significado cuando Lenin rompió todos los lazos con el resto de socialistas del mundo y formó un nuevo movimiento internacional. Tenía grandes planes para su revolución. Lenin dijo más de una vez que no creía que la revolución quedara confinada a Rusia. La revolución tenía que extenderse, tenía que llegar a los países industrializados de Occidente, primero a Alemania y Gran Bretaña, y después a Estados Unidos. En el esquema marxista de las cosas, la primera nación que había que transformar era el país capitalista más avanzado del mundo. Y ese era Estados Unidos. Pero, irónicamente, el socialismo nunca consiguió la misma popularidad en Norteamérica que en otros países. Básicamente porque su principal destinatario, la clase obrera, los sindicatos, no lo aceptaban. Lucharon por ello un tiempo y después lo rechazaron. En Norteamérica, la división entre sindicatos y socialistas se remonta a los comienzos del movimiento obrero organizado a finales del siglo XIX. Incitados por Marx y Engels, los movimientos obreros de toda Europa empezaron a cobrar fuerza, y la mayoría adoptó el socialismo como filosofía a seguir. Los obreros también se organizaron en Norteamérica, pero ellos escogerían un camino diferente, liderados por un fabricante de puros llamado Samuel Gompers. La ironía sobre Sam Gompers era que se trataba de un marxista que formó un sindicato antimarxista. Gompers había nacido en una familia pobre en Londres y se había mudado a Estados Unidos en la adolescencia. Trabajó en la fabricación de puros y siempre había sido socialista. Había leído a Marx, a Engels y a otros clásicos del socialismo europeo. Creía que el mejor modo de organizar a los obreros para que exigieran su emancipación, la mejor manera de lograr el socialismo, era fortaleciendo los sindicatos. Gompers rechazaba la idea de que los obreros necesitaran intelectuales radicales para ayudarles a lograr sus objetivos. Creía que las mejoras para los obreros debían llegar fundamentalmente a través de ellos mismos. Veía el peligro de hacer complicadas alianzas con intelectuales que no entendían que experimentar con el movimiento obrero era experimentar con la vida humana. Gompers y sus aliados apoyaron algo llamado sindicalismo puro y simple. Significaba usar las huelgas y boicots para luchar por un mejor salario y beneficios, en vez de acciones políticas para crear un nuevo sistema. En 1866, Gompers ayudó a fundar la Federación Americana del Trabajo, la AFL, uniendo a sindicatos de todo el país. Como primer presidente de la AFL, su salario sería menor del que conseguía haciendo puros. El liderazgo de Gompers sobre los obreros norteamericanos sería desafiado por socialistas de dentro y fuera de la AFL. En 1901, algunos de ellos se unieron para formar el Partido Socialista de América. Al timón del partido estaría su rival, un hombre del mundo del ferrocarril llamado Eugene Debs. Debs es un personaje fascinante porque es uno de los candidatos perennes que se presentó 5 veces a la presidencia por el Partido Socialista. En 1916 consiguió su mayor éxito, un escaso 6% de los votos, pero era una figura muy popular y carismática, mucho más que Gompers. Gompers esperaba poder trabajar con Debs, pero terminó llamándole apóstol del fracaso. Se había implicado en el Sindicato de Occidente, después en el Sindicato Americano y en el IWW. Gompers pensaba que cualquier intento de organizar un sindicato rival era en realidad hacer el trabajo a los patronos.
porque habría sindicatos enfrentados. En 1903, la Federación Americana del Trabajo representaba a más de 1,5 millones de afiliados y se había convertido en una fuerza a tener en cuenta en la vida norteamericana. En la convención de la AFL de ese año, Gompers se separó de sus antiguos aliados. Quiero deciros, socialistas, que llevo 30 años estudiando vuestra doctrina, que he estado asociado con muchos de vosotros. Quiero deciros que estoy en total desacuerdo con vuestra filosofía. Económicamente es poco sólida, socialmente está equivocada e industrialmente es imposible. A pesar de la oposición de Gompers, el Partido Socialista continuó cobrando fuerza. Sorprendentemente, el partido consiguió más apoyo entre los campesinos que entre los obreros de la industria. Uno de los mayores centros de apoyo al socialismo fue Oklahoma. Eugene Debs consiguió más del 16% de los votos aquí en 1912. Pero la entrada del país en la Primera Guerra Mundial significó un momento crucial para el partido. En la Primera Guerra Mundial, los socialistas de todo el mundo tuvieron que decidir si apoyaban en la guerra a sus países o a la Fraternidad Socialista Internacional, oponiéndose a la guerra entre obreros. Y el Partido Socialista Norteamericano, a diferencia de los partidos europeos, decidió oponerse al gobierno americano y a la Primera Guerra Mundial. Y la mayoría de los sindicalistas, con Gompers a la cabeza, apoyaron la guerra. Los socialistas más moderados abandonaron el partido y trabajaron con Gompers en la AFL. Los más radicales hablaron en contra de la guerra y fueron arrestados. Eugene Debs fue detenido en 1918 y condenado a 10 años de cárcel. Cuando salió en 1921, cuando fue indultado, el Partido Socialista era un pequeño reducto. El partido nunca recuperó su fuerza previa a la guerra, ni siquiera durante la Gran Depresión. Gompers y la Federación Americana del Trabajo, la AFL-CIO, habían conseguido ser la principal voz de los obreros americanos. El americanismo demostró ser un sustituto del socialismo para muchos trabajadores. Después de todo, siempre ha defendido que el ciudadano medio pueda conseguir lo que quiere, que todos puedan disfrutar de un nivel de vida parecido. La idea de igualdad de clases reforzó el socialismo en Europa, pero también formó parte de la visión norteamericana. Se puede decir que el americanismo mató al socialismo y lo hizo innecesario para muchos obreros del país. Pero el socialismo encontraría su hueco en Norteamérica. Cuando el Partido Socialista desapareció de la escena política de Estados Unidos, algunos de los agricultores que habían acogido sus ideales llevarían su política al norte, a Canadá. Hoy los estadounidenses piensan en Canadá como un lugar más radical y más socialista. La ironía es que los primeros políticos socialistas canadienses, los primeros intelectuales, eran de allí. La gente ha olvidado eso. El socialismo del que se habla en Canadá fue importado de Estados Unidos. Entre 1898 y 1915, casi 1 millón de personas emigraron de Estados Unidos a Canadá. Atraídos por tierras baratas, la mayoría se estableció en las provincias del occidente canadiense de Alberta, Saskatchewan y Manitoba, la última frontera de Norteamérica. Llevaron sus conocimientos para vivir de la tierra y una serie de convicciones políticas enraizadas en la experiencia. Los agricultores de las praderas de Canadá y de las grandes llanuras de Estados Unidos sufrieron los mismos problemas en la última parte del siglo XIX. Se sentían extorsionados por los ferrocarriles y por los banqueros. Pensaban que las condiciones del mercado iban contra ellos.
En vez de verlo como fuerzas impersonales, lo tomaron como algo personal y vieron a los banqueros, a los hombres del ferrocarril y a los abogados como su enemigo. Con el cambio de siglo, la forma de protestar consistía en pedir la nacionalización de las cosas. Como las instituciones se resistían, el movimiento lógico era la radicalización. En Canadá se radicalizaron de la misma forma y con la misma gente y organizaciones que en Estados Unidos. Debemos enfatizar que estas organizaciones no empezaron en Canadá, sino en Estados Unidos. Todas las grandes organizaciones de agricultores de Estados Unidos resurgirían en Canadá de una u otra forma. En los años 20, estas organizaciones y sus sucesoras empezaron a hacerse oír en las provincias de las llanuras. Pronto pudieron influir en la política electoral de Manitoba, Saskatchewan y Alberta, simplemente por la fuerza de su número. Cuando se notó la Gran Depresión en las llanuras en los años 20, no en los 30, con la sequía y la caída del mercado del trigo, los agricultores empezaron a pensar en formar su propia fuerza política independiente. En 1932 surgió un nuevo partido político de una conferencia en Saskatchewan, la Federación Cooperativa de la Commonwealth, la CCF. La CCF tuvo un gran impacto entre los agricultores radicales, sindicatos e intelectuales socialistas. También se dejó sentir en universidades y en iglesias protestantes. Todos se unieron y escribieron un programa que llamaba la socialización de los medios de producción y de las finanzas. Es un programa socialista clásico. El partido moderaría después su programa apelando a una base más amplia. En 1944, el CCF barrió en las elecciones provinciales de Saskatchewan, convirtiéndose en el primer gobierno socialista de Norteamérica y dejando una huella indeleble en la política canadiense. La CCF permaneció en el poder en Saskatchewan hasta 1964. Uno de sus últimos actos fue aprobar un sistema social de sanidad con tal impacto que impulsó a la política canadiense en esa dirección a finales de los años 60. Estas ideas fueron adoptadas por el Partido Liberal de Canadá, quien finalmente importó el sistema de seguridad social a su país. El socialismo encontró más partidarios en Canadá que en Estados Unidos. En 1962, el CCF se convirtió en el nuevo Partido Democrático. Sigue siendo socialista en sus convicciones y una fuerza importante en la política canadiense. En Norteamérica, algunas de las ideas propugnadas por los socialistas encontraron su hueco en la corriente dominante. Ideas como el seguro de desempleo, la seguridad social y la jornada laboral de 8 horas. Pero el socialismo en sí mismo nunca tuvo éxito. No se pierdan el segundo episodio de Socialismo, el paraíso terrenal. Gracias, soy Ben Wattenberg. En el siguiente capítulo, de China a Gran Bretaña, de Israel a África, una nueva generación de líderes da vida a visiones radicalmente diversas, mientras el socialismo llega al poder por todo el mundo.